esa buena música que usted disfruta, que disfruta la señora Marixa, César López, que disfruta la Pavita de Cueva, que disfruta la gente en la Caruceña, es la que nos pone nuestro director, el profesor Edgar Torres. Gracias, profesor, por esa selección musical de los jueves. La gente la espera para viajar en esa máquina del tiempo. También somos ese entretenimiento musical para que la gente se aísle, para que la gente haga de alguna manera con la música ese viaje y pueda también incluso hasta hacer terapia ante tantas realidades que planteamos en principio, que a lo mejor no son tan alentadoras. Sin embargo, ahí estamos, cada día es un reto y debemos asumirlo, y si lo asumimos con musiquita como aquí lo hacemos, es mucho mejor. Gracias al profesor Edgar Torres, gracias a toda esa gente que participa en el programa, que no lo nombramos en el inicio. Ahí está el doctor Pedro Isacura, que es el presidente de Latina Medio, además el profesor Torres, el señor Amado Guedes, que es el director de nuestras radios, incluida Radio Show 99.1, donde salimos simultáneo televisión y radio en Latina y en Radio Show. Ahí está también Wilmer Tovar en la dirección técnica, José Humberto Colmenario y José Osorio en las cámaras, Leviscar Aranguren y Franly Campos están en la postproducción, producción y edición del material del programa, de todo lo que pasamos aquí. Ahí está Virginia Villegas con su equipo en Latina Informativa, que nos facilitan las informaciones que presentamos aquí. Ahí está Robert Ruiz, Andrea Soescún, ahí está Alberto Díaz Peluso, que está prestado ahorita en el béisbol ese de la Liga Superior, y está también John Colmenares, María Auxiliadora Morles, Armando Cuello, que son nuestras anclas, ¿verdad? Que instituciones en el periodismo que nos acompañan en Latina Informativa. Además, la licenciada Morela Escalona también está ahí en Notiprensa Digital, la administradora de la información responsable con su equipo, parte de la gente que nos acompaña aquí y que nosotros estamos representando en la mañana de 6 a 8 en Latina Contigo, todo lo que es esta programación. Agradecido también con nuestros anunciantes, vamos a hacer la publicidad para que iniciemos la entrevista. Quiero hablarles de la gente de Suspensiones Balcania. Si anda buscando usted algún repuesto para el tren delantero de su vehículo, de amortiguación o de suspensión, porque también en la parte trasera se ponen los amortiguadores, usted tiene que ir a Balcania, porque ahí los tenemos todos, pero no es solamente todos, todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho, Moc, representamos a Grequi, que es nuestra marca exclusiva, productos de alta calidad, sino que ahí le vamos a dar la mejor atención y el respaldo, la garantía de una institución que tiene más de 60 años y que es la mejor en Lara para la venta de amortiguadores y de suspensiones. ¿Y por qué somos los mejores? Porque tenemos toda una tradición, usted va a formar parte de nuestra familia, lo vamos a tratar como tal, le vamos a dar la asesoría, el precio y el respaldo que usted merece para que se lleve un repuesto, pero para que sea parte de nuestra familia. Ahí está la familia Bessi, con más de 60 años, somos los mejores en Lara, no tiene que ir a otro lugar, vaya donde están los mejores, carrera 19, esquina de la calle 44, nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. En la unidad de cardiología de la Clínica IDET tenemos un grupo de profesionales, cardiólogos, electrofisiólogos, intensivistas, emergenciólogos, nutricionistas, fisiatras, enfermeras intensivistas, todos dispuestos a atender cualquier tipo de patología cardiovascular. La consulta, la hipertensión arterial, problemas de obstrucciones arteriales, las intervenciones quirúrgicas, cateterismo, marcapasos, los exámenes con equipos de alta tecnología para que usted obtenga el mejor diagnóstico, pero también estamos abordando las enfermedades cerebrovasculares. En el caso de los ACV, el ACV isquémico se aborda con una terapia que es única en el país, se llama la terapia del stroke, medicina de alta gama, y el abordaje de todos estos médicos hacen que la persona que llegue con un ACV isquémico en las primeras horas y sea abordado por todo este equipo pueda salir de allí sin ningún tipo de secuela, caminando, tranquilo, de la clínica una vez atendido un ACV isquémico. Si hay algunos síntomas, si usted está en presencia de alguien con unos síntomas, que puede ser que tenga dificultad para hablar, se le enrede la lengua, se le caigan algunos músculos de la cara, presente dificultad en las extremidades inferiores o superiores, son algunos de esos síntomas, y lo lleva inmediatamente a la unidad de cardiología, le aplican la terapia del stroke, la persona puede salir sin secuelas de allí. Además hacemos también el abordaje de los ACV también hemorrágicos con otro protocolo médico. Estamos allí en la carrera 16 entre 43 y 44 en la unidad de cardiología de la Clínica IDET. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales @idet.barquisimeto, nos llamas al 0251-446-0426 o el 0414-514-6629. En Novi Group tenemos su mejor alternativa para comprar, todo está en un solo lugar, mercancía escogida y a los mejores precios en nuestro supermercado, víveres, charcuterías, lácteos, carnicería, pescadería, fruit, productos de limpieza, de aseo personal, un bodegón con las bebidas de su preferencia. También somos Novi Ferretería, todo en el ramo ferretero, artículos para el hogar, plasma, equipo de sonido, tenemos neveras, colchones, lavadoras, somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos. Los jueves hacemos el show de las pastas, tenemos estacionamiento, vigilancia, para que no se preocupe por la seguridad, compre con tranquilidad y comodidad. En la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, su mejor alternativa para comprar es Novi Group.
En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora tenemos médicos en todas las especialidades que van a atender sus casos, salud preventiva, salud curativa, la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica en todas las especialidades a muy bajo costo. Tenemos medicina interna, medicina general, tenemos medicina familiar, ocupacional, foniatría, traumatología y cirugía ortopédica, otorrinolaringólogo, nutricionista, reumatólogo, cardiólogo, hematólogo, tenemos neurólogo, neurocirujano, neuropediatra, pediatra puericultor, pediatra gastroenterólogo, tenemos también neumonólogo, estamos haciendo los exámenes allí, también ecosonograma, tenemos las pruebas preanestésicas, pruebas genéticas, la mamografía, la consulta de hematología, tenemos anatomía patológica para el análisis de las biopsias, todos los especialistas están allí en la carrera 19, esquina de la calle 17, en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. Debe llamarnos porque es previa cita, 0414-572-8496 para que pueda resolver su problema de salud en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. El Colegio de Médicos del Estado Lara tiene sus puertas abiertas a la colectividad, no solamente para ofrecer distintas áreas para el esparcimiento y la recreación, sino también para sacar el certificado médico para conducir, avalado por los médicos, que es bien importante que se haga su examen para que usted tenga el certificado que es. Ahí está ese mural que regaló al Colegio de Médicos el maestro Villalón, nuestros amplios salones de fiesta, donde usted puede hacer cualquier tipo de festividad, incluye el festejo a muy buen precio, ahí puede hacer matrimonio, primera comunión, bautizo, confirmación, graduaciones, fiestas empresariales, fiestas musicales, todo lo puede hacer allí. Además tenemos 2 salones de fiesta más, tenemos un área que son las cabañas también que pueden organizarse para cualquier tipo de festividad. Nuestro auditorio, ideal para graduaciones, ahí se gradúan desde preescolar hasta universitarios. Estamos haciendo eventos interinstitucionales, hicimos uno con el INTT y la Policía Nacional Bolivariana de Tránsito para promocionar precisamente el certificado médico legal, el que sacan los médicos, el que debe usted sacar ahí bajo un examen médico, no eso que están vendiendo por ahí que es un papelito que no sirve para nada. Debe usted tener su certificado legal y ahí tenemos un grupo de médicos que de lunes a viernes, incluso los sábados de las 8:30 de la mañana, están allí haciendo la consulta y los exámenes para otorgarle el certificado médico que usted debe tener para conducir. Además de eso, bueno, tenemos amplias zonas ahí, un estacionamiento grande, unas canchas ahí múltiples para que usted pueda practicar cualquier tipo de deporte, una cancha de bolas criollas avalada por la Federación de Bolas Criollas. Tenemos también un programa de formación de beisbolistas profesionales, tenemos nuestra cancha de tenis, además nuestra piscina que abre al público los fines de semana, con una piscina para adultos, para niños, cualquier festividad puede organizarla allí en la piscina. Tenemos nuestros restaurantes, vamos Paque Antonio, Tapas, Le Café, todo dispuesto para que usted pueda disfrutar un rato distinto y agradable. Y también puede hacer en nuestra piscina cualquier tipo de celebración. Ahí tenemos clases de natación los días de semana. Estamos ahí en la avenida Vargas, en pleno centro, frente a la Plaza Los Ilustres. Usted nos puede seguir en @Colegio de Médicos Lara, o usted nos puede llamar también a este número telefónico que le vamos a dar, que es de la Administración del Colegio de Médicos, 0424-546-3072, Colegio de Médicos del Estado Lara. Con nuestros anunciantes avanzamos y bueno, ya está con nosotros la doctora, que habíamos dicho nos va a acompañar. La doctora es neumonólogo, la doctora viene de estar abordando distintas realidades en las enfermedades respiratorias. Una de esas realidades es precisamente la tuberculosis, lo hace ahí en el Hospital Luis Gómez López, donde funciona desde hace bastante tiempo el programa para atender la situación con la tuberculosis. La doctora María Gabriela Gini, que es neumonólogo, nos acompaña en el día de hoy. Gracias por venir, doctora. Muchas gracias por la invitación. Por compartir todo su conocimiento y experiencia. En primer lugar, conocer cómo avanzan las enfermedades respiratorias, cuáles serían los motivos más frecuentes de la consulta a un neumonólogo. En estos días hemos visto cómo la gente dice, no, cónchale, que cuidado, se está volviendo al COVID, tenemos una enfermedad, de repente me dio tos. Y a veces uno pasa cualquier cuadro de esto sin ir al médico y no sabe ni siquiera qué tiene y comienza a tomarse jarabes para todo y a veces no sirven esos jarabes. Cuéntenos, ¿cuál es el motivo más común de la consulta? Las infecciones respiratorias han sido y serán uno de los motivos de consulta más frecuentes. Sí, todavía existe COVID, el COVID no se ha ido, hay un aumento en el número de casos, también hay un aumento en el número de influencias y también hay tuberculosis, por nombrar algunos, porque también hay infecciones respiratorias por neumococo, Klebsiella, y para eso es importante el abordaje por parte del médico. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que los pacientes se automedican
Y yo llamo motivo de reflexión esto porque estaba comentando que para el año 2050 una de las primeras causas de muerte van a ser las infecciones por el problema de la resistencia. En este instante ¿Cómo es ese problema de la resistencia? Cuando el paciente se automedica con antibióticos que no necesita por tiempo, un tiempo que no está indicado, cuando se toma la dosis inadecuada, la bacteria hace resistencia. Y es frecuente que la gente tenga una amoxicilina en la casa y diga, yo me voy a tomar esto, me voy a tomar 2 de una vez para ver si se me quita de una vez lo que tengo. Sí, es muy frecuente. Usualmente cuando el paciente llega al neumólogo llega automedicado o multimedicado por diferentes médicos porque no le hacen los estudios correspondientes. Ahí la importancia de acudir al médico neumólogo. ¿Cuáles son los estudios correspondientes como para determinar? Porque puede ser que yo tenga un cuadro viral, puede ser que tenga una neumonía, hay gente que dice, no, me dio bronquitis, y entonces uno no sabe cómo es eso. ¿Cuáles son los exámenes para determinar cuál es el estado que tengo, la enfermedad y la gravedad que tengo? Bueno, miren, lo más importante es cuando el paciente va a la consulta, va a depender del número de días que el paciente esté enfermo. No es igual que un paciente tenga los primeros 5 días, entonces uno le hace un perfil para infecciones virales que lleva micoplasma, influenza, el coronavirus, que es el del COVID, y entonces uno hace el diagnóstico de manera precoz y coloca el tratamiento, ¿verdad? No todos los pacientes con enfermedades respiratorias necesitan antibióticos. Hay algunos que necesitan antirretrovirales, la influenza, un antirretroviral. El COVID inicialmente, antes que pase infección respiratoria, necesita también un antirretroviral. Pero si un paciente tiene varios días con tos o más de 15 días, tú tienes que pensar que pudiera ser una tuberculosis. Y ahí viene el concepto de sintomático respiratorio, que es todo aquel que llegue a tu consulta con tos por más de 15 días, por la causa que sea, usted tiene el deber de realizarle un BK de esputo o un Ginesper o un concultivo, BK concultivo. Ahora, yo digo que esa especialidad debe ser una de las más eludidas por los pacientes, porque uno tiene una tos y uno compra cualquier jarabe, incluso hasta de esos que son de hierbas que venden en la... Tómate este. Y entonces uno sigue con la tos, pasa a otro jarabe, No, eso es una tos de la garganta. No, eso es una tos de... Porque somos especialistas incluso en cuál es la causa de la tos y no sabemos. Deberíamos ir de una vez a donde un especialista. Claro. Siempre el paciente llega tardío y hay algunos pacientes por los que no podemos hacer nada. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, es una enfermedad crónica cuando está tan avanzado, a veces, bueno, esa es una enfermedad que evoluciona hacia la muerte. Entonces, es difícil por la automedicación y por el doctor Google. Ahora, yo le pregunto, ¿yo puedo pasar de repente de una tosecita a una complicación pulmonar distinta y llegar hasta una tuberculosis? ¿O eso está en el ambiente? ¿Cómo nos contagiamos de tuberculosis como tal? El problema de la tuberculosis es un problema complicado, ¿verdad? Porque uno tiene que seguir la normativa que dice las pautas, ¿verdad? Que es hacerle el BK a todo paciente que tenga más de 15 días. ¿Qué está pasando ahorita? Que todos los pacientes llegan con la máxima infección y mientras ese paciente saluda, besa, trabaja, ¿verdad? De un paciente con tuberculosis pulmonar puede contaminar hasta 20 personas. Y de esos 6 desarrollan la enfermedad, porque también hay personas que son vulnerables, que son los niños, los diabéticos, los pacientes que tienen HIV. Ellas son personas, o una enfermedad inmunológica o un cáncer, ¿verdad? Son personas que tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, esta es una enfermedad que usted puede tener la infección, como es mi caso. Como yo he trabajado tantos años, yo tengo la micobacteria en mi organismo, pero como estoy bien nutrida, no tengo ninguna enfermedad, no aparece la tuberculosis. Pero un paciente desnutrido, un paciente que recibe altas dosis de esteroides, tienen la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Ahora, ¿se han incrementado los casos, digamos, en niños, en adultos? Bueno, mira, yo no puedo hablar porque claro, no tengo las cifras, estadísticas, pero yo voy a hablar de mi consulta, ¿verdad? Antes yo diagnosticaba un paciente con tuberculosis cada 3 meses. Ahorita yo puedo diagnosticar 1 o 2 semanales. También hago el diagnóstico en niños, que anteriormente, cuando aumenta el número de niños, que eso no los veíamos nosotros, quiere decir que no estamos diagnosticando los casos afuera, de los adultos. Ahora, doctora, la tuberculosis tiene mucho tiempo, porque el programa tiene mucho tiempo atendiendo, suministrando medicamentos. La tuberculosis tiene desde la antigüedad, desde siempre la tuberculosis. Se había disminuido las tasas hasta
En ese tiempo que yo estaba coordinando el programa, 11.5 casos por 100.000 habitantes, eso ha aumentado, porque los niños, nosotros no diagnosticábamos tantos niños. Yo estoy hablando desde mi consulta privada. Entonces, es un deber. Nosotros ahorita tenemos la posibilidad también de hacer el Ginesper en S o el BK en S, porque antes hacíamos lavados de contenido gástrico y es más difícil porque tenía que ir a la pediatra, tenía ciertos requerimientos, pero ahorita es muchísimo más sencillo. Pero yo tengo entendido que uno de los programas que ha funcionado, digamos bien, es el que ejecutan desde el Gómez López para atender los casos de tuberculosis. Mira, yo siempre he pensado que la normativa del programa de tuberculosis es la mejor, es un programa que todo está escrito. Necesitamos que aumenten los laboratorios, necesitamos que se fortalezcan las instituciones y necesitamos que la gente sepa que si tiene tos con expectoración tiene que hacerse el estudio. No solamente el ciudadano, también todos los médicos lo pidan de rutina. Mire, hay gente que pregunta que a qué se debe que esté aumentando la tuberculosis. Eso está en el ambiente, ¿verdad? Alguien se contagia y podría contagiar a, como dice usted, a 20 personas. La única manera de controlar la tuberculosis es captando los casos, dándole tratamiento y que estas personas no infecten a otras. Ahí yo recuerdo que antes reportaban, sobre todo de algunos de los centros de reclusión donde había gente purgando condenas legales, que habían casos de tuberculosis y eran atendidos, o sea, iban profesionales de la medicina y atendían allá en esos centros de reclusión o los llevaban al Gómez López también en algún momento. Todavía lo hacen, todo lo hacen. En todos los sitios donde haya hacinamiento o haya un grupo de personas que tenga tos, ellos están, porque cada vez que usted tose, porque la micobacteria es muy difícil de matar. Si usted escupe en el piso, eso puede durar años. Entonces, y de hecho, cuando usted hace la limpieza ahí en el sanatorio dispensario antituberculoso, doctor Luis Gómez López, usted lo tiene que hacer con acerrín, no puede barrer. ¿Con acerrín? Claro, esa es una medida de bioseguridad. No puede barrer porque la micobacteria se levanta y el que va sano y todo, pues la adquiere, ¿verdad? Entonces, cuando entra en un proceso de inmunosupresión, desnutrición, esteroides, esto, bueno, aparece la enfermedad. Y otra cosa que quiero agregar, que la tuberculosis es la gran imitadora, no solamente la parte pulmonar, es la parte contaminante, pero puede aparecer en cualquier parte del organismo, puede aparecer en ganglios, puede aparecer como una lesión ocupante de espacio, pericarditis, derrames pleurales. Entonces, cuando hay un aumento en el número de casos, pues también aumentan las tuberculosis terciarias y las tuberculosis en niños. ¿Hay alguna vacuna, hay alguna manera de que la gente diga, bueno, a mí no me va a dar o yo estoy protegido? Mira, la vacuna de BCG que debe, todo recién nacido debe tener al momento de salir de la hospitalización, ella solamente protege contra las formas graves de la tuberculosis, que puede dar la enfermedad. Pero los niños, que son población vulnerable, no les da ni tuberculosis miliar ni tuberculosis meningia. La tuberculosis miliar es como una sepsis tuberculosis, la meningia pues da alteraciones, entonces protege a toda la población infantil. Sí están en estudios vacunas para evitar que se produzca la enfermedad, están en investigación todavía, pero hay probabilidades que sí aparezca una vacuna en un lapso de los 10 años. Aquí nos plantea alguien que su abuelo tiene, bueno, como años tosiendo, ¿es probable que tenga tuberculosis? Hay que estudiarlo y es fácil. Ella va, recoge una muestra de tos de expectoración, la recoge, son 2 muestras y la lleva, esto es gratuito, al Hospital Luis Gómez López, al dispensario antituberculoso por la carrera 12, y se la procesan. Y ahí se va a saber si... Y se va a saber. Sí. Mire, nos dice el profesor Félix Galeo, saludos al profesor Mateo, el consumo de leche cruda y de productos lácteos con el bacilo. Efectivamente, la tuberculosis puede ser adquirida por el consumo de leche no pasteurizada de estas personas. Se sabe que aquí en el estado Lara hay vacas que tienen infección por tuberculosis, estas vacas deberían ser sacrificadas y todo aquel que consuma pues se puede contaminar y tiene una clínica específica, ¿verdad? Que son cuadros diarreicos, igual pérdida de peso, fiebre. Mire, ¿qué papel juega la nutrición? Aquí nuestro buen amigo Luis Enrique Amaro, que siempre está ocupado de la parte de salud y ha hecho un trabajo importante en varios ambulatorios organizando a la gente, dice que falta cultura alimenticia, personas que comen snack, comida chatarra, incluso niños que lo ponen a comer esta comida y falta promoción de la prevención.
sobre todo en muchísimas partes de la sociedad. La prevención y la promoción de la prevención es casi nula. Sí, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque usted puede comer mucho, pero estar malnutrido. Y eso también influye en que pudiera aparecer la enfermedad. De hecho, una de las pautas, ¿verdad? Porque el programa de tuberculosis tiene, das tratamiento o das protección. Y se dice que todo aquel paciente que esté desnutrido o malnutrido debería acudir o lo deberían referir para colocarle la prevención siempre que usted descarte enfermedad activa. Los niños ahorita tenemos esa gran ventaja de que se le puede hacer el estudio en las heces, ¿verdad? Que no es cruento, no te hace daño y es fácil. Mire, hay gente preguntando también, bueno, que si de repente le duelen los pulmones, que si de repente tiene una tos. ¿Cuál es la diferencia? O sea, entre una tos normal, que puede ser un cuadro viral, lo que usted decía, la influenza, o de repente o el COVID, o de repente, mira, me dio bronquitis, neumonía. ¿Cuáles son las diferencias en todo caso? Bueno, la clínica de la tuberculosis el paciente presenta fiebre vespertina, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso. Puede presentar tos húmeda o tos seca. Inclusive el paciente puede decir, el niño no juega, el niño no aumenta de peso, o el adulto dice, me acuerdo de un caso que el paciente me dice, es que yo me siento diferente, no me siento con fuerza. Y al hacerle la placa y después él me cuenta que su mamá murió de tuberculosis, porque eso es algo que siempre debemos preguntar, un contacto. Si hay alguien en la familia que haya... Claro, sin embargo, si por ejemplo una profesora en la escuela tiene tuberculosis, no se le hace el diagnóstico, la que cuida, la que abre la puerta, un familiar va a llevar al niño a la guardería y tiene tuberculosis, porque es muy contagiosa. Doctor, entonces tenemos ahí la gente que de repente pudiera tener la tuberculosis y anda por ahí en la calle normalita, sin problemas, y relacionándose con uno. Es que hay gente que tiene hasta 2 años tosiendo, porque esa es una enfermedad crónica. También hay gente que evoluciona según su sistema de defensa rápidamente, que era lo que me preguntaba el doctor Armando, que cuál era el periodo de evolución, de incubación. Entonces, el periodo de incubación puede ser rápido o puede ser de años. O sea, que uno la tiene y no la desarrolla sino en años. Claro, como la tengo yo. O sea, yo tengo una tuberculosis latente, una infección por tuberculosis, porque he trabajado y porque he estado expuesta a eso y todos los que trabajamos. Pero como estoy bien nutrida y no tengo no tengo diabetes o otra enfermedad que me disminuya las defensas, entonces no... ¿Y usted si habla o tose no está en la posibilidad de contagiar a la gente si la tiene? No, porque yo no estoy enferma. Hay una división entre enfermedad, por eso te dice, siempre tengo que descartar enfermedad tuberculosa activa. Es la activa la que permite. Claro, porque la que infecta, es la tuberculosis pulmonar, la que el paciente tose, canta y todos los bacilos salen, ¿verdad? Inclusive si queda en un ascensor, en el piso, es una enfermedad que no es, la micobacteria está en las momias, dicen que también en los ganglios que se estudiaron de Simón Bolívar están todavía las micobacterias. ¿Y duran tanto tiempo así? Imagínese usted. Inclusive cuando usted da el tratamiento, el paciente tú tienes que revisarlo posteriormente, porque a pesar de que tú duras 6 meses, ¿verdad? Y en pacientes seropositivos, y en pacientes con tuberculosis ósea, porque es la gran imitadora, puede aparecer cualquier cosa, el tratamiento debe durar de 9 a 12 meses y debe ser totalmente supervisado, de modo de que nosotros podamos estar seguros de que el paciente está curado, pero te quedan micobacterias dormidas, que si en otra ocasión vuelves a tener un proceso de inmunosupresión, la enfermedad puede regresar, entonces es una recaída. ¿Cómo es la mortalidad de la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que evoluciona hacia la muerte. Si al paciente no se le hace el diagnóstico rápido, el paciente puede fallecer. ¿Y ese paciente con el diagnóstico tiene un tratamiento? Tiene tratamiento y hay tratamiento. Pero son tratamientos, digamos, ¿se aplica un tratamiento general para todos o son tratamientos específicos según la condición? Bueno, si es una tuberculosis sensible, ¿verdad? Que eso lo sabemos nosotros ahorita porque hasta hace poco tuvimos unas pruebas de biología molecular que son PCR en diferentes fluidos, especialmente en esputo. Ellos te dicen inicialmente si ese paciente es resistente a alguno de los medicamentos. ¿Por qué se da la resistencia? La resistencia se da cuando el tratamiento no se da completo,
por el tiempo indicado y a las dosis inadecuadas, que el paciente abandona porque es un tratamiento de 6 meses, o se da por migraciones, porque existen países que tienen tuberculosis resistentes en mayor cuantía y entonces ellos traen esa tuberculosis de otros países, entonces el familiar que está se le pega la tuberculosis resistente, no la tuberculosis sensible. De hecho, la importancia de que todos los estados, que casi todos tenemos, nosotros lo tuvimos hasta hace un mes y medio, tendríamos el estudio del GeneSpert, ¿verdad? Que nos dice si es resistente a la rifampicina o es resistente a otros medicamentos, porque el paciente no evoluciona. Un paciente debe estar mejor en 15 días. Después del tratamiento. Iniciado el tratamiento. Si no mejora, nosotros tenemos el deber de hacer los estudios de resistencia. Y se pueden hacer mediante esto o se mandan a Caracas en donde tipifican. ¿Qué quiere decir que tipifican? Que ellos ven que es una micobacteria tuberculosis. Le ponen nombre porque hay otras micobacterias no tuberculosas que presentan síntomas parecidos, pero que tienen tratamientos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la Mycobacterium bovis tiene el mismo tratamiento, ¿verdad? Que es la gastrointestinal. Francisco Carrasco de Carora pregunta, ¿cómo es la tos de la tuberculosis? Mira, la tos puede ser húmeda, o sea, con expectoración ya sea clara o mucopurulenta, o puede ser seca. Cuando el paciente tiene tos seca, entonces nosotros inducimos el esputo y tomamos la muestra. Si no podemos inducir el esputo y tiene altas sospechas, entonces se pasa a lo que se llama una broncoscopia, en donde colocan una solución, hacen un lavado, toman la muestra y la llevan al estudio. Doctora, ¿la persona fumadora tiene más riesgo? Claro que sí, los pacientes fumadores, ellos tienen una disminución de la inmunoglobulina IgA secretoria, ¿verdad? Y tienen mayor tendencia a las infecciones. Y todo paciente que fume se le debe hacer el estudio de la tuberculosis. Todo el que fume. O el que haya fumado, si fuma y dejó el cigarrillo, también hay que hacerle Si tiene tos, sí. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre una tos viral, digamos que, bueno, me dio gripe, tengo tos, se me aflojó el pecho, me tomé un expectorante, qué sé yo, esas cosas que pasa uno y se pasa la tos y ya, bueno, se pasó el virus? Los procesos virales son cortos y son autolimitantes, a menos de que sea por un coronavirus, ¿verdad? Que es el que produce el COVID, que puede también, una infección viral baja las defensas y te lleva a una infección bacteriana. Pero usualmente las infecciones virales casi todas son autolimitantes, se tratan rápidamente. Quiero hacer acotación de, por ejemplo, la influenza tiene tratamiento, pero la influenza, dependiendo del paciente, puede el paciente fallecer rápidamente. Y el coronavirus también. Claro, ¿no? ¿Y cuánta gente no falleció por el coronavirus? Estamos compartiendo con la doctora María Gabriela Gini. Ella es neumonóloga, estuvo durante muchos años frente al programa de tuberculosis del Hospital Luis Gómez López, pero además de eso, bueno, tiene una amplia experiencia en todo esto y ha venido a ayudarnos y a asesorarnos en la materia esta. Usted hablaba del COVID, por ahí salió nuevamente la gente con tapabocas, que viene una nueva cepa del COVID, que está dando COVID. Usted nos hablaba al principio que el COVID no se había ido, que hemos aprendido a convivir con el COVID. Incluso yo me imagino que porque nos vacunamos hicimos la resistencia al virus, pero igualito el virus ha estado ahí y yo me he conseguido gente que me dice, no, me dio COVID. Nada, ahora yo pensé que tenía gripe y era COVID, cuando fui a hacerme el examen tenía COVID. O sea, el COVID sigue estando ahí, claro. Y ahora hay según una nueva cepa, y hemos visto ya alguna gente que empezó a usar su tapabocas. Bueno, yo sí considero que en los sitios donde está la gente, hay gente que está enferma, o precisamente la gente que está enferma debería colocarse el tapaboca para no contaminar a otras personas. El COVID no se ha ido, sí es verdad, ahorita hay un aumento en el número de casos, nuevamente lo sé por la consulta. Por ejemplo, yo de rutina, todo el paciente que llega, yo le hago las pruebas virales. Entonces inmediatamente sé si es 1, 2, 3 días, inmediatamente hago el diagnóstico y le coloco el tratamiento. Igual sé si tiene influenza, igual se le coloca su tratamiento con su Tamiflu. Como te digo, los procesos de tuberculosis es que es crónico, que no se quita. La tos y la citación. Claro, la tos no mejora. Un proceso respiratorio que sea por COVID, por un virus normal, pues es autolimitante. Claro, siempre la tos dura más, a veces la tos dura 30 días. Depende si el paciente es asmático, si el paciente tiene una base alérgica, pues entonces ahí el paciente la tos le dura más. ¿Qué pasa con un paciente que tiene tos, se le quita, al tiempo le vuelve, pero siempre ahí como en el año 3, 4 veces que puede presentar un cuadro de ese tipo? ¿Hay alguna situación? ¿Eso puede generar alguna lesión en los pulmones? Pregunta. Claro, los procesos respiratorios crónicos siempre van a generar daño en los pulmones.
que es lo que uno no quiere. Si uno hace el diagnóstico temprano, bueno, sabemos que el COVID cuando da al coronavirus puede dar una fibrosis pulmonar. Lo bueno de esta fibrosis es que no avanza, ¿verdad? Pero te puede dejar secuelas. La tuberculosis te puede dejar un fibrotórax. Una infección respiratoria grave te puede también dejar cicatrices en el pulmón. Preguntan también aquí, si una persona trabaja en un sitio donde los olores son muy fuertes, productos químicos, ¿puede tener afecciones pulmonares? Sí, puede tener afecciones pulmonares. Acuérdate que están las neumonitis químicas, los que trabajan con ácido clorhídrico. Si el paciente tiene una base alérgica, yo siempre he pensado, los que trabajan con solvente. Dice, preguntan aquí, ¿cómo se hacen los exámenes para saber si tenemos tuberculosis? Cuando el paciente tiene tos con expectoración, lo primero que se hace es un BK de esputo. ¿Qué es un BK? Un BK es una coloración en donde vemos las micobacterias que toman el color rosado. Además de eso, también nosotros podemos realizar lo que se llama un GINESPER, que es una prueba molecular que no solamente se hace en esputo, se hace en líquido pleural, se hace en todos los fluidos y a veces en biopsias también. Y lo otro es que después que el Sil-Nielsen puede salir negativo, pero tú puedes cultivar, que es el gol estándar, que es el cultivo, la micobacteria crece y nosotros podemos identificarla. Por eso nosotros debemos pedir los estudios, porque hay 10% de las radiografías que son normales. Y el paciente lo que tiene es tos, pero si usted lo cultiva, hace BK, puede salir BK negativo, el GINESPER negativo, pero hace el cultivo puede crecer. O sea que yo puedo hacerme un examen y salir bien y resulta que tengo... Claro, sí. O sea, hay que hacerse varios estudios. Varios estudios. Si el paciente sale positivo de una vez, no hay problema. Ahora, doctora, los médicos estarán en la capacidad de mandar a hacer esos estudios, porque de repente uno va a un médico y te manda a hacer algo y te dice, no, está bien, chévere, vete a tu casa. Bueno, voy a hablar lo que a mí me parece. Lo que parece es, yo siempre le digo a todos los médicos, y lo dije ahorita en la clase en la Escuela de Medicina, que si usted tiene un paciente con tos de expectoración, nada le cuesta antes de mandarle un antibiótico, de mandarle a hacer el estudio, porque hay ciertos medicamentos o ciertos antibióticos que disminuyen el crecimiento. Entonces cuando usted va a hacer el estudio, el paciente sale negativo, pero la placa dice soy una tuberculosis. De hecho, uno de los criterios que nosotros tenemos, que es la tuberculosis serie N, es la que clínica, radiológica, epidemiológicamente es una tuberculosis. Si el paciente, por ejemplo, estuvo privado de libertad y el paciente tiene tos con expectoración y no lo podemos porque le metieron levofloxacina por 15 días, yo puedo colocar tratamiento si tiene daños a nivel radiológico. Pero es por eso, es por el uso indiscriminado. Por ejemplo, el meropenem, la levofloxacina, la moxifloxacina, ellas negativizan el estudio. Y ahí es donde viene que tiene que verlo un especialista. Mire, aquí preguntan dónde hacen los exámenes esos del esputo. Desde siempre el Hospital Luis Gómez López, que nació como sanatorio, está el dispensario, ¿verdad? Que eso es una gran fortaleza que tiene el Estado Lara y por eso todos debemos apoyar esa institución porque ha evitado muchísimas muertes. Lo hacen de manera gratuita. Hasta hace poco teníamos un GINESPER que estamos esperando que lleguen los nuevos cartuchos, porque la diferencia entre el BK es que el BK dura 8 días, ¿verdad?, para hacerlo por el volumen, pero el GINESPER sale el estudio en 1 o 2 horas. Doctora, preguntan la contaminación ambiental, cómo afecta también la calidad de la respiración, los pulmones, todo eso, que de repente estamos tragando monóxido de carbono ahí en las avenidas. Claro, todos sabemos que eso puede ser hasta causa de cáncer, la cantidad de contaminantes. Por ejemplo, todas las sociedades de neumonología actualmente están abocándose al control ambiental, ¿verdad? De que haya más plantas, de que haya menos emisiones de contaminantes. Tienen un impacto. Si hay mayor contaminación, baja las defensas. Dice aquí que el ministerio sacó un comunicado que no había COVID y que, bueno, algunas de las informaciones que estaban circulando por ahí eran falsas. En el caso de la alarma que se quería generar con la nueva cepa del COVID, esa que dice que está llegando y tal, eso fue lo que sacó el ministerio, pero hay gente que el virus quedó entre nosotros. A pesar claro, de que es que el coronavirus existía antes de que hubiera, acuérdense que los virus mutan. Algunos van perdiendo su poder de enfermar, pero otros aumentan. Y entonces el coronavirus existía antes y existe ahora.
Y para eso están las pruebas de donde uno diagnostica y el tratamiento. Si uno da el tratamiento rápido y el paciente acude al neumonólogo y se le hace, o un buen médico internista también. Mire, aquí bueno, preguntan sobre las enfermedades, la neumonía, cómo controlarla en los niños, porque bueno, los niños están expuestos a tener contacto con todo, en las escuelas, en los preescolares. Bueno, usualmente los niños los primeros 2 años de vida toman todos los procesos virales que están en el ambiente. Lo importante es que tenga un ambiente sano, ambiental, una buena alimentación y que el paciente cuando se enferma vaya inmediatamente al médico y no esperar. Porque lo que yo veo es que la gente espera cuando el niño o el adulto están con mucha dificultad respiratoria. No, hay que acudir inmediatamente ya sea al pediatra o al neumonólogo. Sí, hay resistencia a acudir en las primeras de cambio. Uno tiene que estar casi que ya grave para uno poder ir al médico y eso debería ser lo contrario. Apenas un síntoma, acudir para poder actuar a tiempo. Hay un concepto que se llama deuda inmunológica. Dicen que en un congreso que estuve de inmunología, ellos hablaban que todos estos niños que nacieron en pandemia, que estuvieron encerrados, ellos no pudieron hacer su sistema de defensa. Entonces se hablaba de la deuda inmunológica que había para todos estos niños por haber sido encerraditos y no haber estado en el medio ambiente. Entonces tenían mayor propensión a presentar infecciones respiratorias. O sea que si tuvimos encerrados los muchachos hay que sacarlos para que jueguen en la calle, claro, y puedan de alguna manera. Y una buena alimentación, porque lo que veo, una alimentación no puede ser una barra de chocolate. Una buena alimentación, ¿qué es? ¿Cuánto de proteína, de carbohidratos? Bueno, no soy nutricionista, pero una buena alimentación es que sea equilibrada con proteínas, con hidratos de carbono, con frutas, con vegetales. Sí, bueno, aquí felicitan al Gómez López por la vocación que allí hay, nos dice nuestro amigo Luis Enrique Amaro, que fue contralor ahí, estuvo allí en el Gómez López y que hacen un tremendo trabajo ahí en el Gómez López y han mantenido ese programa por años. Sí, yo quiero felicitar a todo el personal de enfermería y a los médicos que han estado. Ahí está la doctora María Elena Granadillo, que es hija del doctor Granadillo, que fue presidente de la Liga Antituberculosa y aún sigue ahí. Y todo ese personal de enfermería que nos ha apoyado siempre, porque yo quiero que ustedes sepan que esto es una enfermedad sumamente contagiosa y toda esa gente expone su vida, todos los que trabajamos ahí. Y sin embargo, ahí están todos los días, de lunes a viernes, dándole indicaciones, porque eso es una enfermedad de notificación obligatoria y tiene que llenar mucha papelería. Y entonces es muy importante, y mucha gente no le gusta, vamos a ser honestos, mucha gente no le gusta trabajar ahí. Usted ve el número de médicos que se dedican a la tuberculosis, son poquitos, somos como 7. O sea que están ahí todos los días dando, porque la educación es importantísima para la salud, que la gente conozca. Porque como le digo yo, como la gente no sabe que se puede hacer un beca gratuito y puede acceder de una vez a Luis Gómez López si no son por estos espacios. Claro. Y ahí las puertas abiertas, la gente puede acudir, hacerse su examen. El examen es gratuito, si sale. La consulta no, porque primero tiene que hacerse el examen, porque el volumen de personas es muy alto. Porque no solamente se da tratamiento, también se hace prevención. Yo invito a todos aquellos pacientes que son seropositivos, que están en el programa, que por favor acudan a ponerse la protección, que es un tratamiento fácil, ¿ves? Para que no desarrollen la tuberculosis. Claro. Preguntan si el Libertador murió de tuberculosis. Bueno, yo sí creo que murió de tuberculosis. De todas maneras, bueno, y por ahí se dijo también que, bueno, hay distintas teorías, pero en todo caso la doctora, que me imagino debe haber estudiado el caso, dice... Bueno, no lo estudié, estuve en la casa allá en Santa Marta y entonces estaba revisando, él tuvo un médico francés. Ajá. Que por cierto pidió que ser enterrado ahí donde estaba el corazón de Bolívar y él describía los síntomas y el tratamiento. O sea, era... Claro, y además sabemos que los padres de Bolívar también murieron de Bueno, pues entonces sí investigó, doctor. Usted se metió ahí la parte de historia y la parte investigativa. Dice, saluda a la doctora. ¿Usted dónde ve, doctora? Preguntan. Mira, yo trabajo estoy en la Cruz Roja, estoy en el Arca, estoy en el Luis Gómez López todavía. Voy a pasar consulta todos los miércoles. ¿Qué días? Yo trabajo de lunes a sábado. ¿Pero en dónde la ubican? Por lo menos en la Cruz Roja. En la Cruz Roja estoy los miércoles, en la mañana.
En el Luis Gómez López estoy el miércoles a las 11. Y en mi consulta privada de lunes a sábado. ¿Ve niños? Sí, porque yo soy de la ULA. Sí. Vamos a ver qué plantea aquí la gente, que tenga una llamada telefónica aquí, señor director, antes de despedir, que nos han llamado insistentemente. Nos dice por favor su nombre y apellido, dónde nos llama, estamos en vivo en el programa. ¿Aló? Bueno, trancaron, a lo mejor era que no querían comunicarse con el programa, sino a lo mejor decirme algo. A lo mejor es Cintia que me va a mandar a comprar un kilo de tomate, una cosa para la casa. Tenemos que despedir, doctora. ¿Qué mensaje nos deja luego de esta conversa que hemos tenido, donde descubrimos una cantidad de cosas sobre la tuberculosis, sobre las enfermedades respiratorias y sobre el abordaje que debemos tener nosotros cuando tengamos algún síntoma como este? Bueno, el mensaje que les quiero dar, que es muy importante la educación, que por favor no se automediquen, que acudan a los médicos indicados para que no haya complicaciones. Y quiero pedirles a toda la comunidad que apoyen al Hospital Luis Gómez López, al dispensario, pero a todo el hospital, ¿verdad? Porque nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar todas nuestras instituciones. Normalmente a veces se toma el día de la tuberculosis, el día de la prevención, y ese día es que se le presta atención a alguna de las patologías y sus tratamientos. Sí, eso es para que la gente tome conciencia, pero yo creo que la única manera que tenemos de controlar todas estas enfermedades es la educación, tanto a nivel del personal de salud como a nivel de las comunidades. Claro, y en eso estamos nosotros claritos, por eso presentamos programas como este. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. La doctora María Gabriela Gini, que es neumonólogo, estuvo frente al programa ese de tuberculosis del Gómez López por mucho tiempo y vino a ayudarnos, vino a facilitarnos, vino a darnos información importante sobre las afecciones respiratorias, sobre la tuberculosis, que nos aclara un poco más el panorama. Gracias a la doctora, gracias a ustedes por la participación tan nutrida. Siempre los jueves están ustedes activos ahí con ideas para vivir. Gracias también a nuestros anunciantes, la gente que permite que lleguemos a ustedes. Ahí está la gente de Suspensiones Balcania, todos los que busquen amortiguación en suspensiones, lo tenemos en Balcania para cualquier tipo de vehículo particular, año, modelo, vehículo de carga, vehículo de transporte. Tenemos amortiguación, tenemos suspensión, todas las marcas del mercado, Monroe, Gabriel, Rancho, Mogla, que usted busque. Tenemos a Grequi, que es nuestra marca exclusiva, y más de 60 años, toda una tradición. Si usted quiere que le vendan el repuesto al mejor precio, la asesoría, le den la garantía y pase a ser parte de la familia de Balcania, vaya hasta allá. Somos los mejores en Lara, carrera 19, esquina de la 44, nos siguen @suspensiones.balcania. En la unidad de cardiología de la Clínica ID tenemos un grupo de profesionales, cardiólogos, cardiólogos electrofisiólogos, intensivistas, emergenciólogos, nutricionistas, fisiatras, enfermeras intensivistas, todos abordando las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares. En lo cardiovascular tenemos la consulta preventiva, tenemos la consulta de la hipertensión, cualquier tipo de examen con modernos equipos para los diagnósticos más acertados, intervenciones quirúrgicas, cateterismo, marcapasos. Y en las enfermedades cerebrovasculares tenemos allí la terapia del stroke, con medicina de alta gama y el abordaje de todo este equipo de médicos en las distintas áreas, coordinado por el cardiólogo Carlos León, que es una eminencia en cardiología. La persona que tiene un ACV isquémico y ha abordado las primeras horas puede salir de ahí caminando, sin ningún tipo de secuela, después de haber tenido un ACV isquémico. Estamos en la carrera 16, entre calles 43 y 44. Nos puede seguir en @idet.barquisimeto, nos llama al 0251-446-0426 o al 0414-514-6629, unidad de cardiología de la Clínica IDET. En Novi Group tenemos todo en un solo lugar, en nuestro supermarket, víveres, charcutería, lácteos, carnicería, pescadería, Fruger, productos de limpieza, productos de aseo personal, un bodegón, también hay ahí en Novi Group. Tenemos una ferretería que, bueno, está full de todo en el ramo ferretero, artículos para el hogar, plasmas, neveras, colchones, lavadoras, lácteos, celulares. Tenemos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, además de estacionamiento, vigilancia, todo lo tenemos allí en la Avenida Las Industrias, entre Avenida La Salle y Avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto. Ahí está su mejor alternativa para comprar, Novi Group. En el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora tenemos médicos en todas las especialidades que van a abordar sus problemas de salud, salud preventiva, salud curativa, la consulta, el examen, el diagnóstico, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica en todo tipo de patología y en todo tipo de especialidades, medicina general, medicina familiar, medicina ocupacional, traumatología, reumatología, urología, cardiología, psicología, psiquiatría, tenemos neurólogos, neurocirujanos, neuropediatras,
Todos los especialistas están allí, una plantilla de ginecobstetra de primera, estamos haciendo distintos abordajes, eco, colposcopia, citología, parto humanizado, control prenatal, tenemos también tratamientos para BPH, biopsia, todo lo tenemos allí para que usted pueda resolver su problema de salud. Carrera 19, esquina de la calle 17 en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas, debe llamarnos porque es previa cita, 0414-572-8496, Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. El Colegio de Médicos del Estado Lara tiene sus puertas abiertas a la colectividad para que además de las áreas de esparcimiento y recreación pueda sacar el certificado médico de salud para conducir, avalado por los médicos. Estamos en jornada de lunes a sábado, allí en la mañana. Tenemos amplios salones de fiesta también para que usted pueda hacer cualquier tipo de celebración, boda, bautizo, primera comunión, cumpleaños, evento empresarial, graduación, todo. Además viene con el festejo, los salones que ahí tenemos para ofrecerles a ustedes. Tenemos nuestro auditorio también para graduaciones con una gran capacidad. Ahí se hacen distintos actos de graduación, desde preescolar hasta universitarios, para eventos médicos, congresos, simposios, hasta para obras de teatro está nuestro auditorio. Además hacemos eventos interinstitucionales, estamos trabajando allí con el INTT y la Policía Nacional en el área de tránsito para que se haga la promoción del certificado médico legal, el que sacan los médicos, que los estamos sacando nosotros allí, con médicos especialistas, y hacen el abordaje ahí para hacerle el examen y que usted tenga ese certificado para conducir. Además, el Colegio de Médicos tiene distintas áreas para el esparcimiento y la recreación. Ahí está la cancha múltiple, donde está el Máster 65, poeta, están practicando ahí en el Colegio de Médicos. Ahora tenemos ahí distintos equipos que están haciendo voleibol, fútbol sala, baloncesto. Hay un estacionamiento amplio, tenemos nuestra cancha de tenis, tenemos una cancha de bolas criollas que está avalada por la Federación Nacional de Bolas Criollas. Además, bueno, tenemos nuestros restaurantes donde usted puede compartir en familia, platos de la cocina mediterránea, tenemos carne, parrilla, pollo, cocina criolla, todo tenemos ahí. Doctor, vamos a ir para el Colegio de Médicos para que usted pruebe los platos allá. Delicioso en el Colegio de Médicos del Estado Lara. Además está el de café, tapas, nuestra piscina abierta al público ahí los fines de semana, clases de natación también de lunes a viernes, el programa de formación que tiene el COA Fran García ahí para beisbolistas profesionales y de la Gran Carpa. Todo lo tenemos ahí en el Colegio de Médicos del Estado Lara. Estamos ahí en la avenida Vargas frente a la Plaza Los Ilustres. Ahí está en nuestras redes sociales @Colegio de Médicos, puede ver todo lo que nosotros estamos ofreciendo, y si usted necesita comunicarse con nosotros para averiguar cualquier alquiler, cualquier área, nuestro servicio 0424-546-3072, Colegio de Médicos del Estado Lara. Con nuestros anunciantes finalizamos por el día de hoy, jueves 12 de junio, víspera de San Antonio, mañana es día de San Antonio. Mañana estamos con ustedes a partir de las 6, reposición de la entrevista a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Bendiciones para todos, feliz jueves, los esperamos mañana.